Ya tenemos junto a nosotros, con ustedes y con nosotros, el doctor Ricardo Hidalgo. Él es rector de la UTE y también especialista en los temas médicos. Doctor, en primer lugar, bienvenido a este segundo programa que ya estamos en directo a través de En Tiempo Real. Un gusto realmente tenerlo aquí. Usted ha sido un serio crítico referente a la política que está llevando, que está impulsando el gobierno nacional. ¿Cómo entender que hayamos salido a un feriado, que se haya hecho toda esta parafernaria, invitando a la ciudadanía al desconfinamiento definitivo, mientras, por ejemplo, la prefecta de ayer ha dicho, en todos los sistemas, Nueva Zelanda acaba incluso ya de cerrar y de bloquear algunas ciudades debido al incremento de los casos de COVID? La política pública durante estos 5 meses de emergencia sanitaria han sido bien llevados, o cuáles son los detalles que usted ha visto y en su referencia y experiencia, cómo se ha llevado a cabo en el Ecuador? Bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes, estimado Olger y Robinson. Es un gusto estar en este nuevo espacio, que es una alternativa de comunicación para el país. Felicitaciones y enhorabuena. Haciendo referencia a Nueva Zelanda, bueno, las comparaciones son odiosas. En Nueva Zelanda llevan más de 100 días sin declarar un solo contagio. Y cuando le preguntaron a la máxima autoridad de salud que cómo lo habían logrado, esta dijo que con liderazgo, con una gran dosis de comunicación y sobre todo hablando la verdad. Entonces aquí viene el problema. Hace poco nuestro ministro de Salud refirió que Ecuador tiene la menor tasa de contagios de la región. Bueno, depende de la lectura. Nosotros sabemos que hay 30.000 muertes en exceso en el país. Eso son lo que nos dicen las cifras. Y también los medios internacionales. Si tenemos 30.000 muertos en exceso en el país y la tasa de letalidad es del 1%, lo que deberíamos tener es alrededor de 3 millones de contagiados. Que si hacemos referencia a los 17 millones de habitantes, estamos hablando de que tenemos una de las tasas de contagio más altas del mundo. Pero por supuesto que nos dicen que tenemos las tasas más bajas de contagio con respecto a la región, y es porque hemos hecho menos pruebas. En Ecuador no hemos hecho más de 5.000 pruebas por cada millón de habitantes, en tanto en Colombia, para hablar de un sitio cercano, han hecho más de 50.000 pruebas por millón de habitantes, es decir, 10 veces más que nosotros. Así que hay cifras para todo. Lo que está claro es que no ha habido una política comunicacional clara, que el manejo de las cifras no ha sido transparente, que tenemos ya más de 2 meses en la ciudad de Quito las unidades de cuidados intensivos que están colapsadas y que la gente sigue muriendo. También sabemos que no se ha echado mano de las bases de la epidemiología y que son sencillas, es decir, rastreo, diagnóstico precoz de los casos sintomáticos o asintomáticos, aislamiento selectivo y seguimiento. Por lo tanto, aquí hemos hecho al revés. Hemos subido no sé cuántos % el número de camas en las terapias intensivas, que sale carísimo, pero no estamos haciendo lo que deberíamos, y que es contener un contagio que ya está básicamente en la comunidad. Es un contagio comunitario. Estimado doctor, gracias por esta invitación y por el gusto de hacerle esta entrevista el día de hoy. Usted, aparte de ser un científico, profesor universitario, también es cardiólogo. ¿Qué pasa cuando un organismo, cuando un cuerpo que está con un daño sistémico, para poner un símil entre la pandemia y un daño orgánico dentro de un cuerpo? ¿Qué pasa cuando a este organismo se le pone comida chatarra, se le pone esfuerzo, se le pone toxicidad, licor? A este organismo se le deja libremente que ande por las calles, a este organismo se nada en una piscina, este organismo, pese a tener esta crisis sistémica, que puede ser un cáncer terminal, se les lleva a ese extremo cuando está con un problema sistémico,
Y le pongo este símil porque ya hablando a nivel de comunidad, de sociedad, parecería que en Ecuador es lo mismo, donde el consumismo ha sobrepasado al confinamiento, donde hay un tejido social de empresariado y de promotores de la economía que no ven primero en el tema de la salud, sino que ven primero en el tema de la economía. Entonces el organismo comienza a fallar, comienza a ver este tipo de crisis. ¿Está correcto el símil que estoy haciendo? ¿Considera usted que esto es lo que está pasando? Y ya hablando de política pública, ¿nos equivocamos de la política pública? Bueno, sí, haciendo un símil que yo lo veo perfecto, lo que ocurre es el colapso, pues no hay a dónde ir. Es decir, aquí se han sumado una serie de factores, y si estamos hablando del sistema cardiovascular, al final hay un colapso circulatorio que lleva a la muerte. ¿Qué es lo que ha pasado en nuestro medio? Lastimosamente debemos aceptar, el virus no es culpa del gobierno, por supuesto que no, pero el manejo de la pandemia sí lo es, porque definitivamente lo que ha ocurrido en nuestro medio es la explosión de Guayaquil, que fue algo brutal. No estábamos preparados. Los años anteriores se había disminuido el presupuesto de la salud. Incluso se había destruido el sistema de vigilancia epidemiológica del Ministerio de Salud Pública, supuestamente por ahorrar dinero, y a la carencia crónica de medios, tanto materiales como de especialistas en nuestro sistema de salud, se sumó pues una enfermedad que se ceba con los pobres, los determinantes sociales de la salud que ya hemos hablado en alguna otra ocasión, es decir, la pobreza, la marginalidad, la desnutrición, el hacinamiento, son factores de riesgo para agravar la pandemia. Y bueno, pues por supuesto, algunos amigos de Guayaquil se disgustaron conmigo, porque yo había dicho que Guayaquil es de las ciudades más inequitativas de Latinoamérica. Y vean ustedes, ¿no? En los barrios de alto nivel económico, no ocurrió lo que ocurrió en la periferia de Guayaquil. Y en Quito está pasando 3/4 de lo mismo. Son los barrios de la periferia, son los barrios populares, son los barrios en donde hay mayor concentración, los que están sufriendo el duro, lo más duro de la viremia, de la pandemia. Ahora, doctor, por favor, ¿qué es lo que está pasando con la política pública y qué es lo que puede suceder en realidad en el Ecuador mientras se está solicitando un confinamiento de por lo menos 15 días para que se pueda organizar el sistema público de salud? El gobierno no hace caso tampoco a los gobiernos seccionales. Los gobiernos seccionales han solicitado 1 millón de veces el que por favor se restrinja todavía más, pero salen nuevos epidemiólogos. O sea, lastimosamente, hoy un secretario, que entiendo es torero, habla de epidemiología, cuando no son los técnicos los que deberían estar en este momento en primera línea, primero. Segundo, el señor ministro de Salud en una playa vacacional aumentando este riesgo. Y en tercer lugar, posgradistas que ni siquiera han sido pagados. El IES y el Ministerio de Salud con gente que está siendo despedida, doctor. Bueno, sí, se han sumado las 7 plagas, ¿no? Definitivamente. Lo que más me preocupa es que en el Ministerio de Salud hay gente que tiene su experticia y que no ha sido llamada. Y por fuera, en varias ocasiones, y también me incluyo, hay gente que tenemos algo que decir. Yo llevo 30 años de educador, he formado muchos epidemiólogos, muchos salubristas. Lo fuerte para mí es la medicina basada en evidencias. He realizado varias revisiones sistemáticas, no quiero echarme flores, pero sí tenemos mucho que decir. Lastimosamente, esto se ha politizado. Y entonces hemos tenido aquí que escuchar a las autoridades, a abogados explicándonos curvas, a otros políticos hablándonos de cargas virales, y el ministro de Salud no se ha rodeado de un grupo de expertos que le hayan hecho ver cuál es realmente el quid de la cuestión. Y como he repetido, en lugar de cambiar 6 veces la metodología de las cifras, porque las cifras a fin de cuentas siempre se terminarán sabiendo, se debió haber incidido mucho en la educación a la ciudadanía. Se han dado una serie de señales equívocas desde los distintos ministerios. Esto se ha hecho un manejo político, como que
En el peor de los momentos aflojamos la estrictez en las medidas, aflojamos, dimos mensajes a la comunidad que no estaba pasando nada, que a fin de cuentas todos nos vamos a contaminar. Han hablado de una inmunidad de rebaño que no se ha hablado en ninguna parte del mundo. Inventaron unos semáforos muy difíciles de ser implementados y finalmente delegaron, y esto es tristísimo, delegaron la responsabilidad a los GATS cantonales que no estaban preparados, la gran mayoría de los más de 221 cantones del país, y sin embargo, cuando los GATS se han empoderado y han querido implementar ley seca, aumentar el control, hacerse cargo de los salvoconductos, implementar medidas de prevención en los barrios, el COE Nacional siempre les ha parado. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de un manejo político, de un problema eminentemente técnico, de un problema de salud pública. Así es como nos ha ido, ¿no? Y luego encima viene el responsable de la salud a decirnos que, bueno, que no pasa nada, que el contagio está contenido, siempre con unas frases que no sé de dónde salen, pero que no expresan la realidad de la situación. No se pueden inventar pacientes en lista de espera para terapia intensiva. Antes del feriado habían 100 pacientes en lista de espera para terapia intensiva. Esos pacientes están conectados a un oxígeno, sentados esperándose a que liberen una cama. Como las camas no se liberan, entonces, ¿qué hace el paciente? Se muere. Y esto es lo que nos ha ocurrido lastimosamente. Hemos minimizado la crisis, no hemos sido capaces de llegar a la población con unos argumentos serios, no hemos tenido un liderazgo para implementar donde se tiene que implementar incluso la fuerza en defensa de la salud de la población. Y bueno, pues aquí es lo que está pasando. Al final es muy fácil echar el argumento de que es indisciplina a la gente, pero se necesitan muchos conocimientos, sobre todo de psicología social. Nuestro país no es Alemania, no vivimos en un país nórdico, somos latinos, dados a la indisciplina. Se necesitó más control y reglas claras. Ahora es demasiado tarde. Permítame, hay esperanza. Hoy se ha anunciado, esta mañana se ha anunciado que ya fue registrada la primera vacuna contra el COVID en el mundo. El presidente de Rusia lo ha anunciado, Vladimir Putin, y que saldría ya a comercialización o a entrega el 1 de enero del 2021. Doctor, ¿qué significa esto? Tomando en cuenta también el componente geopolítico que tratará de minimizar este registro realizado hoy, y tomando en cuenta que también en Ecuador hay la posibilidad de organismos, como por ejemplo la UTE, que podría acercarse a la embajada de Rusia y tratar de obtener esta vacuna que se va a denominar la Sputnik 5, según se ha publicado en la página precisamente Sputnik de Rusia. ¿Cuál es su criterio, doctor? ¿Hay esperanza? ¿Cómo le ve por ahí? Bueno, a ver, primero empiezo aclarando que la UTE tiene unas excelentes relaciones con universidades rusas. Hemos lanzado en el pasado 2 nanosatélites con una universidad, la Universidad del Suroeste de Rusia, que está en Kursk. Tenemos convenios con una media docena de universidades en distintas áreas, desde tecnológicas. Estamos ahora incluso iniciando un trabajo con un instituto de Moscú para implementar un laboratorio de cirugía robótica en nuestra universidad. Eso lo pongo como antecedente por lo que voy a decir. Tengo mis dudas sobre el desarrollo de la vacuna y tengo mis dudas, son personales mías, debido a la falta precisamente de información. Nosotros como universidad estamos abiertos como academia a implementar todos los estudios en la fase de investigación que se precise, siempre y cuando contemos con los recursos para hacerlo. Esto no es un tema ideológico, no es un tema político, esto es un tema de ciencia. Esperamos tener la certeza de que esta vacuna haya pasado por la lupa del análisis crítico de los resultados en las 2 primeras fases. En la fase experimental, ¿no? In vitro, y ahora en la fase 3, que ya estamos empezando con estudios clínicos.
pero hay que llegar a la fase 4, y esto no es una carrera para nada. Esto no es como la carrera espacial o de la época de la Guerra Fría. Aquí lo que necesitamos es tener la certeza de la eficacia, de la efectividad y sobre todo de los riesgos que asume cada paciente al utilizar un medicamento. En este caso, una vacuna que va a desarrollar la inmunidad y cuánto tiempo va a desarrollar la inmunidad en la persona a la que es inoculada. Las vacunas, ya sabemos, han provocado a lo largo del tiempo mucha crítica. Yo no soy de los que cree que las vacunas producen autismo, ni mucho menos, no pertenezco al movimiento antivacunas, pero la vacuna sí tiene que ser segura, nos tiene además que garantizar de que no van a haber reacciones autoinmunes graves o otras alteraciones del tipo de encefalitis, etc. Así que yo lo tomo como algo inicial que deberá pasar por la crítica de la ciencia y veremos la relación riesgo-beneficio. Y no digo que sea una vacuna rusa, puede ser una vacuna canadiense, de Estados Unidos, de cualquier sitio. El trato debe ser igual. Y algo que en ciencia es fundamental es lo que se llama la reproducibilidad. Es decir, que me permita a mí replicar los estudios que se han hecho en su sitio de origen. Esperemos, es muy pronto todavía. Doctor, ya casi para finalizar, por favor, muy importante, los periodistas definitivamente quedamos muy, pero muy por lo bajo de la media siquiera, incluso para poder informar. Y eso tiene mucho que ver con las especializaciones. Y una de ellas definitivamente es el tema de salud pública. La universidad está para ello y debería existir un tema de especialización en el tema de salud, primera cosa. En segunda, antes de finalizar, sí quisiera ver qué es lo que pasó, ya que a partir de que su nombre apenas comenzó a sonar, que estaría para el evento electoral del próximo año, comenzó una serie de ataques en su contra. ¿Usted va a ser o no va a ser candidato, doctor? Muchísimas gracias. Muchas gracias por la pregunta. En realidad estamos en una época muy compleja. Mi lucha, tanto desde el liderazgo de la academia, reclamando por el presupuesto de la universidad y luego por el manejo que se dio a la pandemia, ha sido una lucha por la educación, por la salud y por la vida. Nos hemos referido al presidente de la República, nos hemos referido al señor alcalde de la ciudad, hemos colaborado con las distintas dependencias del gobierno local y también del gobierno nacional. Y sí, se han dado una serie de coincidencias con respecto a mi opinión personal, que ha sido replicada por conocidos políticos del país, y eso ha dado lugar a un montón de comentarios. El tema de la universidad es un tema coyuntural. Se produjo por el ataque de un grupo de docentes que fueron despedidos de la universidad el año 2016, entre ellos hay un grupo de periodistas también. Se distorsionaron las cosas. Nosotros hemos solucionado ya el tema del IES, lo estábamos solucionando cuando reventó la situación. Esto es también parte del juego político. Yo no estoy de candidato a nada por el momento, estoy de candidato a irme a mi casa cuando termine el periodo del rectorado, y estoy de candidato a volver a la clínica y a mis investigaciones. No he tenido ninguna propuesta, pero si la tengo la analizaré y ustedes serán los primeros en enterarse. Y es decir, que tampoco la descarta, doctor. No la descarto. Yo no me dedico a la política, lo mío es la educación, lo mío es la salud. Y si tengo la posibilidad de colaborar de alguna manera en cualquier escenario, lo voy a hacer. Y algo que usted comentó al principio, estamos preparando en la universidad una maestría para periodistas en periodismo comunicacional científico. Así que creo que es una buena noticia y en breve ya lo comentaremos. Doctor, muchas gracias por su apoyo y su atención a esta entrevista, y también por sus criterios siempre valorados en este segmento y en este espacio. Muchísimas gracias. Gracias.